¿qué debe hacer una empresa que estaba obligada a realizar autorretenciones por concepto de CRE y nunca lo hizo? Bueno, las autorretenciones del CRE se empezaron a presentar fue desde el año 2013 en adelante, de mayo del 2013, el periodo mayo del 2013 eran autorretenciones mensuales y luego las volvieron mensuales o cuatrimestrales. Entonces, entre los años 2013 hasta el año grabado 2016, cada quien tenía, las personas jurídicas sujetas al CRE, se tenían que poner en la tarea de presentar la declaración mensual o cuatrimestral de las autorretenciones del CRE. Si no las presentaron en ninguno de esos años 2013 hasta el 2016, pues resulta que los artículos 715 y siguientes del Estatuto Tributario confirman que la DIAN tiene hasta 5 años para exigir una declaración tributaria que no le han presentado. Entonces, imaginemos, las del 2013 todavía no le han pasado los 5 años. Las declaraciones de autorretenciones del CRE, las autorretenciones como tal empezaron fue en agosto, ¿no? En agosto del 2013. Entonces, las autorretenciones del CRE de agosto del 2013 en adelante todavía las puede exigir la DIAN porque a ninguna de esas autorretenciones del CRE les ha pasado los 5 años del vencimiento del plazo para presentarlas, la DIAN las puede exigir. Entonces, lo correcto es que si estaban obligados a practicarse esas autorretenciones y no quieren esperar a que pasen todos los 5 años, entonces pues preséntenlas con sanciones de extemporaneidad. Ahora, presentarlas con sanción de extemporaneidad significa que entonces tendrían que ir a corregir las declaraciones del CRE, porque en el CRE entonces tampoco se restaron las autorretenciones que nunca habían declarado. Entonces, ponerse a presentar extemporáneamente declaraciones de autorretención del CRE implica también tener que ir a corregir las declaraciones del CRE que ya habían presentado, y puede ser que esas declaraciones del CRE ya no tengan la oportunidad para ser corregidas, porque las declaraciones del CRE, al igual que las de renta, en las que tú pretendes meterle un valor a pagar, un valor de las autorretenciones que no te metiste inicialmente y con las cuales se disminuiría el valor a pagar, pues ¿qué sucede? Hacer una corrección a una declaración del CRE en la que vas a disminuir el valor a pagar implica presentar un proyecto de corrección, y el plazo para presentar el proyecto de corrección en una declaración en donde voy a hacer una corrección que me disminuye el valor a pagar de la declaración inicial, el plazo para hacer esos proyectos de corrección es dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para haber presentado la declaración del CRE. Entonces, si estamos hablando de la declaración del CRE del 2014, que se presentaba en el 2015, la oportunidad para hacerle una corrección metiéndole autorretenciones que van a disminuir el valor a pagar, pues era hasta abril del 2016. Entonces ahí se va a perder también la oportunidad de hacerle la corrección a la respectiva declaración del CRE. Adicionalmente, si ustedes eran responsables de estar respondiendo por las autorretenciones del CRE y no lo hicieron, pues en ese caso, cuando la DIAN audite esa situación, les puede aplicar la sanción penal del artículo 400. La DIAN puede iniciar el proceso para que luego llegue hasta los jueces y los jueces apliquen la sanción penal, ¿no? Porque la DIAN no tiene facultades para imponer sanciones penales, pero los jueces sí. Entonces, la sanción penal del artículo 402 del Código Penal, que fue modificado con el artículo 339 de la ley 1819. Ese artículo 402 del Código Penal dice lo siguiente. Se lo voy a leer como decía hasta antes de ser modificado con la ley 1819. Dice: el agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente entre los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente, o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses, o sea, es casi 5 años, y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 VTs. Entonces también tienen latente, tienen encima esta situación de la responsabilidad penal por no haber consignado todas estas autorretenciones que sí estaban obligados a hacer, y la DIAN entonces puede iniciar el proceso para avisarles a los jueces que no respondieron por consignar las respectivas autorretenciones. Ya lo que hizo la ley 1819 al modificar el artículo 402 fue extender esta misma sanción penal a los responsables del impuesto nacional al consumo, porque hasta el 2016 le aplicaba también a los responsables del IVA, pero ya a partir del 2017 le aplica a los responsables del impuesto nacional al consumo que no
consignen. Incluso la norma habla de que incluso que si no lo están cobrando, ya la sanción penal se volvió más compleja, porque antes era que no consignaran, o sea, los responsables del IVA y del impuesto al consumo, los agentes de retención, los autorretenedores, podrían haber retenido o podrían haber cobrado el IVA, pero la sanción penal se originaba cuando no la consignaban. ¿Listo? Y ahorita la nueva versión del 402 del Código Penal habla de que se origina sanción penal también si no lo están cobrando, o sea que si la DIAN hace un operativo por las calles y llega al almacén de alguien obligado a cobrar, por ejemplo, el IVA o el Impuesto Nacional al Consumo, y en la factura no lo están cobrando, pues entonces se le abre inmediatamente el proceso penal por no estar cobrando. O sea, la situación ya es más delicada según lo que está diciendo esta nueva versión del artículo 402 del Código Penal.